¿Alguna vez has sentido que haces todo lo que te dicen que debes hacer para tener éxito, pero aún así algo no funciona? Te esfuerzas, intentas mejorar, sigues consejos, repites hábitos, pero en el fondo hay una sensación extraña, como si estuvieras caminando en una dirección que no es completamente tuya. Te comparas, observas a otros avanzar, ves cómo algunos logran resultados que parecen inalcanzables, y entonces te preguntas si te falta disciplina, talento o suerte. Pero muy pocas veces te haces la pregunta más importante, y si el problema no es lo que estás haciendo, sino desde dónde lo estás haciendo. Piensa en esto por un momento. Desde pequeños nos enseñan a seguir, a imitar, a aprender observando a otros, nos dicen qué estudiar, cómo comportarnos, qué es correcto y qué no. Y sin darnos cuenta empezamos a construir una vida basada en expectativas ajenas. Nos volvemos expertos en adaptarnos, pero poco a poco dejamos de ser nosotros mismos. Bienvenidos al audiolibro El secreto del éxito. Este no es un libro que te va a dar una lista de pasos, ni una fórmula mágica, ni un conjunto de reglas universales que debes seguir para alcanzar lo que deseas. De hecho, lo primero que debes entender es algo que puede incomodar. Se ha hablado tanto sobre el éxito, se han escrito tantas ideas, tantas teorías, que es fácil perderse entre tantas voces que dicen tener la respuesta. Es muy fácil hablar del éxito, es fácil escribir consejos, llenar páginas con ideas, pero es muy diferente vivirlas, es muy distinto salir al mundo real y poner en práctica todo lo que se dice. Por eso, incluso al comenzar este camino, aparece una duda natural, porque asumir que existe un secreto del éxito suena a promesa, y las promesas suelen decepcionar cuando no están basadas en la realidad. Sin embargo, hay algo que casi nadie explica. Más allá de todas las listas de cualidades, más allá de los hábitos, más allá de las reglas que todos repiten, existe algo más profundo, algo que no se enseña directamente, algo que no se puede copiar. Ese algo ya está dentro de ti. No es una técnica, no es una estrategia, no es una rutina. Es una capacidad interna que, cuando se expresa, tiene un valor incalculable. Y ahí es donde empieza a revelarse una idea distinta del éxito. Una idea que no depende de seguir caminos marcados por otros. Porque si observas con atención, te darás cuenta de algo evidente. Todas las personas buscan el éxito, aunque cada una lo entienda de forma diferente. Algunos lo ven como dinero, otros como tranquilidad, otros como reconocimiento, pero todos coinciden en algo, el deseo de alcanzarlo. Y alcanzar implica llegar a una meta, avanzar hacia algo que consideras importante, pero aquí aparece una gran verdad que cambia todo. No hay un solo camino válido para llegar. Muchas personas han intentado enseñar cómo lograrlo. Han creado métodos, sistemas, estructuras, y aunque algunos han ayudado, ninguno ha logrado explicar completamente el proceso. Y la razón es simple. Cada persona es diferente. No hay dos mentes iguales. No hay dos formas de pensar idénticas. No hay dos historias iguales. Y por eso intentar aplicar una sola fórmula para todos es ignorar la naturaleza misma del ser humano. Mira a tu alrededor. Observa cómo cada persona enfrenta la vida de forma distinta. Cómo lo que funciona para uno no necesariamente funciona para otro. Entonces, ¿por qué seguimos intentando encajar en moldes que no fueron diseñados para nosotros? Aquí es donde empieza a aparecer el verdadero secreto, algo que no tiene que ver con seguir reglas, sino con entender algo fundamental. Cada persona tiene dentro de sí una forma única de ser, una manera propia de pensar, de actuar, de ver el mundo. Y el éxito comienza en el momento en que dejas de ignorar eso. Durante mucho tiempo la mayoría ha intentado adaptarse a lo que ya está establecido. Ha seguido caminos seguros, ha buscado validación externa, pero en ese proceso ha dejado de lado lo más importante, su propia singularidad, porque lo que te hace diferente no es un defecto que debas corregir, es precisamente la base de tu potencial. Y sin embargo, muy pocos se atreven a desarrollarlo, muy pocos se permiten expresarlo, porque hacerlo implica salir de lo conocido, implica dejar de seguir a la multitud. Pero si lo piensas bien, seguir a la multitud nunca ha sido garantía de éxito. Solo es garantía de comodidad. Y la comodidad rara vez lleva a algo extraordinario. Por eso, este camino no trata de enseñarte a ser como otros. No trata de darte un molde, ni de decirte exactamente qué hacer en cada paso. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de ayudarte a reconocer eso que ya está en ti, eso que has ignorado, eso que has dejado en silencio mientras intentabas encajar. Porque en el momento en que comienzas a expresarlo y actúas desde ahí, algo cambia.
Y ese cambio marca el inicio de una forma completamente distinta de entender el éxito. Piensa en algo que sucede todos los días. Personas que observan a otras y deciden que ese es el camino correcto. Comienzan a repetir sus hábitos, su forma de hablar, su manera de actuar, incluso sus decisiones, creyendo que así llegarán al mismo resultado. Con el tiempo algo empieza a sentirse vacío, porque aunque el esfuerzo está ahí, la conexión no lo está. Imagina una fila larga de personas caminando una detrás de otra, avanzan sin detenerse, sin cuestionar, sin mirar a los lados, simplemente siguen al que va adelante porque parece seguro de sí mismo. Esa imagen es más real de lo que parece. Muchas personas viven así, siguen ideas, tendencias, líderes y caminos que otros recorrieron, pero rara vez se detienen a preguntarse si ese camino realmente les pertenece. Y aquí aparece una verdad incómoda. Seguir a otros es fácil. Pensar por uno mismo no lo es, porque cuando sigues a alguien más, no tienes que asumir toda la responsabilidad. Si algo sale mal, siempre hay alguien a quien culpar, siempre hay una excusa y una explicación externa. Pero cuando decides pensar por ti mismo, cuando decides actuar desde tu propio criterio, ya no hay dónde esconderse, y eso es lo que la mayoría evita. Prefieren la seguridad de la imitación antes que la incertidumbre de la autenticidad. Es como un grupo de animales que sigue el sonido de una campana. Avanzan juntos, confiados, porque alguien más parece saber a dónde ir, pero nunca se detienen a cuestionar si ese camino realmente es el mejor para ellos. En la vida pasa exactamente lo mismo. Se eligen líderes, se siguen tendencias, se adoptan ideas sin analizarlas profundamente, y poco a poco se pierde algo esencial, la capacidad de decidir por uno mismo. Pero hay algo interesante en todo esto. Las personas que terminan siendo seguidas no llegaron ahí copiando a otros, llegaron ahí porque hicieron algo distinto, porque confiaron en su propia forma de pensar, porque se atrevieron a actuar de manera diferente. Es decir, aquellos a quienes sigues en algún momento dejaron de seguir, y eso cambia completamente la perspectiva, porque significa que el valor no está en encajar, está en diferenciarse. Sin embargo, esto no se trata de rebelarse sin sentido, ni de hacer lo contrario solo por hacerlo. Se trata de algo más profundo, se trata de entender que dentro de ti hay una dirección que no depende de lo que otros hacen. Pero para escuchar esa dirección, primero tienes que dejar de hacer ruido. Tienes que dejar de compararte constantemente, dejar de medir tu progreso con la vida de otros, dejar de asumir que lo que funciona para alguien más necesariamente funcionará para ti. Porque cada persona tiene un camino distinto, y ese camino no se descubre imitando, se descubre observando hacia adentro. Ahora bien, esto puede sonar simple, pero en la práctica no lo es, porque implica romper con hábitos mentales que has construido durante años, implica cuestionar creencias que has aceptado sin darte cuenta, implica reconocer que muchas de las decisiones que has tomado no nacieron realmente de ti, y eso puede incomodar, puede generar dudas, puede hacerte sentir perdido por un momento, porque cuando dejas de seguir lo conocido, aparece un espacio vacío donde antes había dirección. Pero ese espacio no es un problema, es una oportunidad. Es el lugar donde empieza a construirse algo real. Porque solo cuando dejas de depender completamente de lo externo, puedes empezar a desarrollar algo interno. Y ese desarrollo es clave. No se trata de rechazar todo lo que viene de afuera, sino de dejar de depender de ello como única guía. Se trata de tomar lo que te sirve, pero sin perder tu criterio, sin perder tu esencia, sin dejar de preguntarte si eso realmente conecta contigo. Porque el verdadero problema no es aprender de otros, el problema es perderte a ti mismo en el proceso. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría. Se vuelven expertos en repetir, pero principiantes en crear. Se vuelven hábiles siguiendo instrucciones, pero inseguros tomando decisiones propias. Y así pasan años, incluso toda una vida, sin desarrollar aquello que realmente los haría diferentes. Pero en algún momento aparece una inquietud, una sensación de que podrías hacer algo más, de que podrías vivir de otra forma, de que hay una versión de ti que aún no has explorado. Y esa sensación no es casualidad, es una señal, es la forma en que tu propia naturaleza intenta abrirse paso, es la evidencia de que dentro de ti hay algo que no se conforma con simplemente seguir. Y cuando decides escuchar eso, cuando decides prestar atención a esa incomodidad en lugar de ignorarla, comienzas a dar un paso distinto. Un paso que no está definido por la multitud, sino por algo mucho más personal. Ahí es donde empieza a tomar forma el verdadero camino. No uno impuesto, no uno copiado, sino uno construido desde tu propia forma de ser.
Y aunque al inicio pueda parecer incierto, con el tiempo se vuelve más claro, más firme, más auténtico. Porque cuando dejas de caminar detrás de otros, por primera vez tienes la oportunidad de descubrir hacia dónde realmente quieres ir. Hay algo que cambia completamente la forma en que entiendes el éxito cuando lo ves con claridad. No se trata de hacer más, ni de esforzarte el doble, ni de seguir acumulando consejos. Se trata de entender desde dónde estás actuando. Porque puedes hacer lo correcto y aún así no avanzar. Puedes seguir todas las recomendaciones y aún así sentirte estancado. Y eso ocurre cuando estás construyendo tu vida sobre una base que no es realmente tuya. Piensa en esto con calma. Cada persona que ha logrado algo importante lo ha hecho de una forma distinta. Algunos siguieron caminos tradicionales, otros rompieron todas las reglas, algunos avanzaron rápido, otros tardaron años, pero hay algo en común que casi nadie menciona. No copiaron completamente a nadie. Tomaron ideas, aprendieron, observaron, pero en algún punto dejaron de depender de eso y empezaron a actuar desde su propia forma de ser. Y aquí es donde aparece una palabra clave que lo cambia todo: singularidad. No como algo superficial, no como una simple diferencia externa, sino como esa esencia interna que define cómo piensas, cómo decides, cómo enfrentas la vida. Eso que te hace distinto no es un detalle menor, es el punto de partida de todo. Pero la mayoría nunca llega a desarrollarlo, porque desde muy temprano aprende a ajustarse, a encajar, a comportarse según lo esperado, y con el tiempo eso se vuelve automático, tan automático que deja de cuestionarlo. Se convierte en una forma de vivir. Y entonces pasa algo curioso. Las personas buscan el éxito intentando parecerse a quienes ya lo tienen, sin darse cuenta de que esas personas llegaron ahí precisamente porque no hicieron eso. Es una contradicción constante. Intenta ser como alguien exitoso, pero ese alguien se volvió exitoso porque fue él mismo. Y ahí es donde muchos se pierden, porque en lugar de desarrollar su propia dirección, terminan siguiendo caminos que no conectan con ellos, caminos que pueden funcionar para otros, pero que no necesariamente funcionan para ellos. Y cuando eso pasa, aparece el esfuerzo sin sentido. Trabajas más, intentas más, insistes más, pero no hay una sensación real de avance, porque estás empujando en una dirección que no nace de ti. Es como intentar crecer en un terreno que no es el adecuado. Puedes invertir tiempo, energía, recursos, pero si la base no es correcta, el resultado siempre será limitado. Por eso, uno de los principios más importantes que puedes entender es este. No estás aquí para seguir un conjunto rígido de reglas creadas por otros. Estás aquí para descubrir cómo funciona tu propia forma de avanzar. Y eso requiere algo que pocas personas están dispuestas a hacer: detenerse, observar, cuestionar. Porque es más fácil seguir en movimiento que detenerse a pensar si ese movimiento tiene sentido. Pero sin ese momento de pausa es imposible identificar qué parte de tu vida realmente te pertenece y qué parte simplemente has adoptado sin darte cuenta. Ahora bien, esto no significa que todo lo externo sea inútil. Puedes aprender de otros, puedes inspirarte, puedes tomar referencias, pero hay una diferencia clave entre aprender y depender. Cuando aprendes, tomas lo que te sirve y lo adaptas. Cuando dependes, copias sin cuestionar. Y esa diferencia define el resultado. Porque el aprendizaje construye identidad, mientras que la dependencia la debilita. En el camino hacia el éxito, tu mayor ventaja no es cuánto sabes, ni cuántos recursos tienes, ni cuántas oportunidades aparecen. Tu mayor ventaja es qué tan dispuesto estás a ser tú mismo. Y eso puede parecer simple, pero no lo es. Porque implica dejar de buscar validación constante. Implica aceptar que tu camino puede no parecerse al de otros. Implica confiar en decisiones que no siempre tendrán aprobación inmediata. Pero ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Porque cuando empiezas a actuar desde tu singularidad, todo cambia de forma gradual. Tus decisiones se vuelven más claras, tu energía se enfoca mejor, tu dirección deja de ser confusa. Ya no te mueves por presión externa, te mueves por coherencia interna. Y eso tiene un impacto enorme. Porque cuando lo que haces está alineado contigo, el esfuerzo se siente diferente. Deja de ser una carga constante y se convierte en una expresión natural. No significa que todo será fácil, pero sí significa que todo tendrá sentido. Y cuando hay sentido, hay dirección. Y cuando hay dirección, hay avance. Así es como empieza a construirse algo sólido. No desde la imitación, no desde la presión, no desde la comparación, sino desde la comprensión de que dentro de ti ya existe una base única,
que cuando decides desarrollarla, se convierte en el punto más fuerte de tu camino. Ese es el momento en que dejas de intentar encajar y empiezas, por fin, a construir algo propio. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos audiolibros que subamos. Déjanos un comentario y compártelo con alguien que necesite escuchar este contenido de valor. Y recuerda, hay un momento en el que todo empieza a cambiar. No porque encuentres una nueva técnica, ni porque descubras una estrategia diferente, sino porque comienzas a entender quién eres realmente. Hasta ahora has visto que no se trata de copiar, ni de seguir reglas externas, ni de encajar en moldes que otros crearon, pero hay algo aún más profundo que necesitas comprender. Antes de expresar tu singularidad, necesitas reconocerla. Y eso implica hacer algo que casi nadie hace de verdad, mirarse a sí mismo con honestidad. Porque la mayoría vive identificándose con cosas que en realidad no son. Se identifica con su trabajo, con su apariencia, con sus pensamientos, con sus emociones, con lo que otros dicen de ellos, pero todo eso cambia constantemente. Entonces aparece una pregunta que puede parecer simple, pero no lo es. Si todo eso cambia, entonces ¿quién eres realmente? Para entender esto, necesitas separar algo que normalmente está mezclado. Por un lado está tu cuerpo, lo puedes ver, lo puedes sentir, cambia con el tiempo, envejece, se transforma, no es el mismo de hace años. Por otro lado está tu energía, esa fuerza que te permite moverte, actuar, vivir, pero también cambia. A veces tienes más, a veces menos. Y luego está tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus ideas. Todo eso también es inestable. Cambia según lo que vives, según lo que escuchas, según lo que experimentas. Ahora observa esto con atención. Si todo eso cambia, pero tú puedes darte cuenta de esos cambios, entonces hay algo en ti que no cambia de la misma forma. Hay algo que observa. Ese es el punto clave. Porque ese observador es lo que realmente eres. No eres solo lo que piensas, porque puedes cambiar de opinión. No eres solo lo que sientes, porque tus emociones van y vienen. No eres solo tu cuerpo, porque tu cuerpo se transforma con el tiempo. Eres aquello que está detrás de todo eso. Y cuando empiezas a entender esto, ocurre algo importante. Dejas de reaccionar automáticamente a todo lo que pasa en tu mente. Dejas de creer que cada pensamiento define quién eres. Dejas de sentirte limitado por estados emocionales momentáneos. Empiezas a tomar distancia. Y en esa distancia aparece una sensación nueva. Una sensación de control. No un control forzado, sino una claridad distinta, como si por primera vez pudieras observar tu vida desde un lugar más estable. Eso cambia completamente la forma en que actúas, porque ya no estás siendo arrastrado por todo lo que ocurre dentro de ti. Ahora puedes decidir con más conciencia, puedes elegir cómo responder, puedes dirigir tu energía de una manera más intencional. Y aquí es donde todo conecta con lo que has visto antes. No puedes expresar tu singularidad si no sabes quién eres. No puedes construir un camino propio si no reconoces qué parte de ti es realmente tuya. Por eso este paso es fundamental, porque muchas personas intentan cambiar su vida sin entenderse a sí mismas, intentan mejorar su comportamiento sin conocer su origen, intentan avanzar sin saber desde dónde están partiendo. Y eso las mantiene dando vueltas en el mismo lugar. Pero cuando empiezas a reconocer ese punto interno, ese lugar desde donde observas, desde donde decides, desde donde actúas, todo empieza a ordenarse. No de forma inmediata, pero sí de forma progresiva. Empiezas a notar que hay cosas que ya no encajan contigo. Empiezas a cuestionar hábitos que antes parecían normales. Empiezas a ver con más claridad lo que quieres y lo que no. Y eso es una señal de crecimiento, porque significa que ya no estás viviendo en automático. Estás despertando. Y ese despertar no es algo externo. No viene de una motivación pasajera, no depende de lo que escuchas o de lo que ves. Viene de algo mucho más profundo. Viene de reconocer tu verdadero centro. A partir de ahí, la forma en que te relacionas contigo mismo cambia. Dejas de tratarte como alguien que debe encajar y empiezas a verte como alguien que puede construir. Dejas de buscar aprobación constante y empiezas a confiar más en tu propio criterio. Dejas de reaccionar y empiezas a actuar. Y eso tiene un impacto directo en todo lo demás, porque cuando tienes claridad interna, tus decisiones externas se vuelven más firmes. No necesitas moverte rápido, necesitas moverte con dirección. Y esa dirección solo aparece cuando sabes quién está tomando las decisiones. Por eso, este no es un paso opcional, es la base. Porque todo lo que construyas sin este entendimiento será inestable.
pero todo lo que construyas desde aquí tendrá una raíz mucho más fuerte. Y esa raíz es la que sostiene todo lo demás. Ahí es donde empieza a tomar forma una vida que ya no depende de lo externo, sino que se construye desde lo interno. Ahora que empiezas a entender que hay algo dentro de ti que observa, que decide y que no cambia al mismo ritmo que todo lo demás, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué haces con eso? Porque comprenderlo es solo el inicio. El verdadero cambio ocurre cuando empiezas a aplicarlo en tu vida diaria. Y aquí es donde muchos se quedan a mitad de camino, descubren ideas, se sienten identificados, incluso se emocionan por un momento, pero luego vuelven a lo mismo, a reaccionar igual, a pensar igual, a vivir igual. No porque no quieran cambiar, sino porque no han aprendido a usar esa comprensión. Imagina esto en una situación cotidiana. Alguien te dice algo que no te gusta, inmediatamente sientes una reacción, molestia, incomodidad, tal vez enojo. Antes, esa emoción definía lo que hacías. Respondías sin pensar. Actuabas desde ese impulso. Pero ahora hay una diferencia. Ahora puedes darte cuenta de lo que está pasando. Puedes notar la emoción sin dejarte llevar completamente por ella. Puedes observar el pensamiento antes de convertirlo en acción. Y en ese pequeño espacio ocurre algo poderoso. Aparece la posibilidad de elegir. Ese es uno de los puntos más importantes de todo este proceso. El éxito no empieza con grandes decisiones, empieza con pequeñas elecciones conscientes repetidas en el tiempo. ¿Cómo respondes? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas en lo cotidiano? Eso es lo que va construyendo tu dirección. Pero para que esas elecciones sean reales, necesitas práctica. No basta con entenderlo una vez, necesitas recordarlo, aplicarlo, fallar, volver a intentarlo una y otra vez, porque durante años has funcionado de forma automática, has reaccionado sin cuestionar, has tomado decisiones impulsadas por hábitos que ni siquiera elegiste conscientemente, y cambiar eso no ocurre de un día para otro. Pero sí ocurre si eres constante. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Buscan resultados rápidos, cambios inmediatos, transformaciones visibles en poco tiempo, y cuando no los ven, piensan que no está funcionando. Pero este proceso es diferente, es más profundo. No se trata de cambiar lo que se ve primero, se trata de cambiar lo que lo origina. Y cuando cambias el origen, el resultado eventualmente cambia. Por eso cada momento del día se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para observarte, para entenderte, para ajustar pequeñas cosas que, acumuladas, generan un cambio grande. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente, porque la perfección paraliza, pero la conciencia transforma. A medida que practicas esto, empiezas a notar algo interesante. Las cosas que antes te dominaban empiezan a perder fuerza. Las reacciones automáticas disminuyen. Las decisiones se vuelven más claras. Y poco a poco aparece una sensación distinta. Una sensación de control interno. No porque todo a tu alrededor sea perfecto, sino porque ya no dependes completamente de lo externo para definir cómo te sientes o cómo actúas. Eso te da una ventaja enorme. Porque mientras otros reaccionan, tú eliges. Mientras otros se dejan llevar, tú decides. Mientras otros siguen en automático, tú empiezas a dirigir. Y esa diferencia, aunque al inicio es sutil, con el tiempo se vuelve evidente, porque las decisiones conscientes construyen caminos distintos. Ahora bien, esto no significa que nunca te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Habrá momentos en los que reaccionarás como antes, momentos en los que perderás esa claridad, momentos en los que sentirás que retrocedes. Pero eso no es un fracaso, es parte del proceso. Lo importante no es no caer, es darte cuenta y volver. Volver a observar, volver a elegir, volver a actuar con intención. Cada vez que haces eso, refuerzas algo dentro de ti. Refuerzas tu capacidad de dirigir tu propia vida. Y eso con el tiempo se convierte en un hábito mucho más fuerte que cualquier automatismo anterior. Ahí es donde empieza a consolidarse el cambio real. No en un momento específico, sino en la repetición constante de pequeñas decisiones conscientes. Porque al final, tu vida no se define por lo que haces una vez, se define por lo que haces todos los días. Y cuando logras que esos días estén guiados por una mayor conciencia, por una mayor claridad, por una conexión más real contigo mismo, el resultado es inevitable. Empiezas a construir algo distinto, algo que ya no depende de seguir a otros, ni de reaccionar sin pensar, sino de una dirección que nace desde dentro. Y esa dirección, aunque al inicio parezca pequeña, es la que termina marcando toda la diferencia.
Después de todo lo que has visto, hay algo que se vuelve evidente. El éxito no es algo que encuentras afuera, es algo que construyes desde adentro. No es una meta fija, no es un punto al que llegas y todo termina. Es un proceso continuo que se desarrolla a medida que te entiendes mejor y actúas con mayor claridad. Muchas personas pasan su vida buscando ese momento en el que todo encaje, ese instante en el que finalmente sientan que lo lograron. Pero lo que no ven es que ese momento no aparece por casualidad. Se construye. Y se construye todos los días, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción que eliges conscientemente. Porque al final, el éxito no es un evento aislado, es el resultado de una forma de vivir. Una forma de vivir donde dejas de reaccionar sin pensar y empiezas a actuar con intención, donde dejas de seguir sin cuestionar y empiezas a decidir por ti mismo, donde dejas de buscar afuera lo que solo puedes desarrollar dentro. Y aquí es donde todo se une. Tu singularidad, tu capacidad de observarte, tu habilidad para elegir conscientemente, todo eso no son ideas separadas, son partes de un mismo proceso. Un proceso que, cuando lo entiendes, cambia completamente tu dirección. Porque ya no necesitas esperar el momento perfecto, ya no necesitas tener todas las respuestas, ya no necesitas sentirte completamente seguro para avanzar. Lo único que necesitas es empezar desde donde estás, con lo que tienes, pero con una diferencia clara, con conciencia. Porque esa conciencia es la que te permite ajustar el camino mientras avanzas, es la que te permite aprender sin perderte, es la que te permite crecer sin dejar de ser tú. A partir de ahí, el éxito deja de ser algo lejano y se convierte en algo presente. No porque ya lo tengas todo resuelto, sino porque estás construyendo de la manera correcta. Y cuando construyes de la manera correcta, el resultado llega como consecuencia. Tal vez no en el tiempo que esperas, tal vez no en la forma exacta que imaginas, pero llega, porque estás alineando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa alineación es poderosa. Es lo que permite que tu energía no se disperse. Es lo que hace que cada acción tenga sentido. Es lo que transforma el esfuerzo en avance real. Ahora bien, hay algo que no puedes olvidar. Este camino es tuyo. No se trata de demostrarle nada a nadie. No se trata de competir constantemente. No se trata de cumplir expectativas externas. Se trata de construir una vida que tenga sentido para ti. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de vivir para encajar, empiezas a vivir para crear. Crear decisiones más conscientes. Crear hábitos más alineados, crear una dirección que realmente te represente. Y en ese proceso ocurre algo interesante. Empiezas a notar que ya no necesitas compararte tanto. Empiezas a sentir menos presión por seguir el ritmo de otros. Empiezas a confiar más en tu propio camino. Y esa confianza no es arrogancia, es claridad. Es el resultado de haberte observado, de haberte entendido, de haber tomado decisiones más conscientes una y otra vez. Eso es lo que realmente construye seguridad. No lo que tienes afuera, sino lo que desarrollas dentro. Por eso, el secreto del éxito no es un secreto oculto, no es algo reservado para unos pocos, no es una fórmula misteriosa que alguien guarda. Está a la vista, pero no todos lo ven, porque requiere algo que no todos están dispuestos a hacer. Requiere dejar de seguir ciegamente, requiere cuestionar lo aprendido, requiere asumir la responsabilidad de tu propia vida. Y eso no siempre es cómodo, pero sí es necesario. Porque en el momento en que decides hacerlo, en el momento en que empiezas a vivir con mayor conciencia, con mayor autenticidad, con una conexión más real contigo mismo, todo cambia. Tu forma de pensar cambia, tu forma de actuar cambia, tu forma de avanzar cambia. Y con el tiempo tu vida también cambia. No por suerte, no por casualidad, sino porque tomaste el control de lo único que realmente podías controlar, tu manera de ser. Ahí es donde todo comienza, y ahí es donde todo se transforma. Este no es un final, es el inicio de una forma distinta de vivir. Todo lo que has escuchado cobra sentido cuando decides aplicarlo en lo cotidiano, en lo simple, en cada decisión que antes pasaba desapercibida. Ya no se trata de buscar fórmulas ni de seguir caminos ajenos. Se trata de avanzar con conciencia, con intención y siendo fiel a quien realmente eres. Puede que el camino no siempre sea claro, pero será tuyo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de imitar y empiezas a construir desde dentro, aparece una fuerza que no depende de nadie más. A partir de aquí, cada paso tiene dirección.
Cada elección tiene propósito y cada día se convierte en una oportunidad real de transformación. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos audiolibros que subamos. Déjanos un comentario y compártelo con alguien que necesite escuchar este contenido de valor. Y recuerda, de ahora en adelante todo depende de ti.